desde los primeros catamientos, dijeron que la sintaxis se arruga con el tiempo y que el Zohar era un libro del siglo I, a juzgar por los dobleces de su léxico, imposible de disimular con afeites medievales. El estilo envejece con los años y el tiempo no pasa en balde sobre las letras sin que la gramática se resienta, pero de ello hablaré más largamente. Estos antecedentes retórico-críticos tienen algún interés de actualidad, porque hace muy poco tiempo el gobierno que nos rige o nos oprime ha gastado 30.000 pesetas en buscar un rabino exótico que pueda venir a España para enseñar a los moros del Rif y supongo también que a los judíos del Gar los secretos del Talmud y los misterios de la Cábala. Claro está que estos gobiernos no tenían necesidad de ir demasiado lejos para encontrar quien supiera del Talmud, porque, sin modestia, debo decir que yo me he pasado 4 años en bibliotecas leyéndole y extractándole, pero los ministros no suelen tener conocimiento de estos sacrificios personales y en cambio se pondrían foscos si nosotros, los gobernados, imitásemos el procedimiento suyo y buscásemos fuera de España políticos diestros que nos gobernasen. Quizás nos iría mejor. Pero volvamos al asunto. Este rabí Shem Tov, con el solo apellido Shem Tov, nos da a entender que tiene algún parentesco con aquel rabí Don Santos de Carrión, con aquel judío poeta que escribió los consejos al rey Don Pedro I, en cuya obra poética y de buen gobierno, excusándose de tener que cumplir misión tan enojosa porque era judío, aunque nacido en España y temeroso de que un hebreo avecindado en Castilla no puede traer a colación buenos ejemplos, o por lo menos no se le conoce esta cualidad, decía eso al principio de su aduladora cortesana composición al rey cruel o justiciero. Por nacer en espino non val la rosa cierto, menos ni el buen vino por nacer en sarmiento. No val el azar menos por venir de mal nido, ni los enciemplos buenos por los decir judío. Como veis, autor o arreglador, se trata de un paisano nuestro, y por ser español, este judío, su nombre tiene para nosotros singular atractivo y dulce encanto. Además, con estas evocaciones castizas hay que desacreditar algo al antipatriótico procedimiento de ir a buscar, lejos de casa, gente que sepa el Talmud. ¿Por qué no se ilustrarán algo los que mandan? España, según los que la conocen íntegramente, tiene de todo menos gobernantes, y aún estos, otra cosa sería si en vez de reclutarse porfiadamente con tosudez de secta entre los entenados analfabetos y audaces, se eligiesen entre los sabios sin parentesco. Esta lucubración literaria, más arcaica que razonada, la traigo a los autos solamente como recuerdo, no con ánimo de ofender a nadie. Es decir, que solo trato de manifestar
que don Santos de Carrión, como sus antepasados los Shem Tov, era también cabalista. Lo demuestra la siguiente cuarteta de la misma composición que os ruego leáis, aunque tomando todas las precauciones profilácticas por si las creéis necesarias, para no lastimar el oído interno con los ripios y cascotes en que abunda. El hombre más non val, ni en su persona entera, más de bien o de mal, quedó le pon la esfera. Esto es, que Shem Tov, consejero de don Pedro I, profesaba la teoría astrológica de que las esferas, como las estrellas, soles y luceros, influyen directamente en la vida de los hombres. Y por esta arraigada creencia, cuando salió de los campos de León para entrar en el camino de la Cábala y en la gracia del señor rey don Pedro I, lanzó a guisa de programa teosófico esta cuarteta, que es muy mala y antiestética, porque sin duda la doctrina oculta se presta menos a la poesía que el azor, el vino y las rosas. Perdonemos al poeta su error y él a nosotros esta cometida injustificada, y vamos a medir nuestras armas con el ocultista Moisés de León, bien fuese su bisabuelo, su hermano o su tataratío, no con el coplero de casa y boca, que harto hizo con no dejar la pelleja a manos de Juan Diente. Y con estas embromadas razones doy fin al preámbulo para comenzar enseguida el estudio de la verdad con la ayuda de Dios nuestro Señor y Santa María su Madre, que a fuer de buen cristiano invoco para que venga a socorrerme en trance tan apurado. Capítulo 2. ¿Qué es la Cábala? Libros en que se esconde. Importancia que dan los inicios a estos libros. Obras cabalistas que se perdieron. Adeptos y discípulos de la Cábala. ¿Dónde está la clave? Jesús, hijo de Buda. Cristología que aplasta. San Pablo, ocultista. Párrafos oscuros que le comprometen. Quisiera ser amanuense del apóstol. ¿Qué es la Cábala? Cábala es voz hebrea, Kabbalah, que significa tradición. En la Edad Media extendía sus dominios desde la metafísica a los ungüentos brujos. ¿Tradición de qué? Preguntaréis. Los antiguos judíos, muchos egipcios, algunos indios, medos, persas y tal cual otro chino letrado Su de la cercana creían que había una tradición antiquísima, casi borrada por la humareda de los siglos, la cual fue revelada por Dios mismo en persona. Ya veremos luego a quién y en qué condiciones, cuya doctrina esotérica tenebrosa contenía la explicación exacta de tres enigmas: el de la divinidad, segundo, el de la formación de los mundos o cosmogonía, y tercero, el de la creación de este mundo en que habitamos. Esta tradición se había perdido pero permanecía oculta en determinados pasajes de ciertos libros, gazapeando por los cuales los iniciados, los que sabían leer estos secretos, agrupando letras, componiendo palabras
y restando números podían deducir y publicar la solución de todos los problemas de la vida con rara perfección y exactitud. ¿Qué libros eran estos? Los Chukin o libros sagrados de China, o como los llama Madame Blavatsky, con notoria adulación y valiosa parcialidad, la Biblia primitiva de la China, los Puranas de la India, el libro de Adán, el libro caldeo de los números, el Pentateuco, los 36 volúmenes de Mercurio II, Hércules Trimegisto, cuyo suntuoso culto público nos refiere en sus estromatas San Clemente, el Sefer Seniuta, el Sefer Yesirá, el Sefer Zohar y en general casi todos los libros considerados como cabalistas escritos en hebreo o en censar, lengua fenecida en desuso, oculta y misteriosa, que sólo entienden y se saborean los iniciados. Si damos fe a la palabra de honor de los discípulos de la doctrina secreta, de suyo crédula, inocente, sectaria, hiperbólica, superlativamente fantaseadora y jactanciosa. ¿Qué importancia dan los iniciados a estos libros? Rabí Yeshua ben Cananeo afirmaba que él había hecho milagros leyendo el Yesirá, y Elifas Levi, el mago moderno, propagador contemporáneo de la magia negra y blanca, sostiene que él puede a su antojo alterar las leyes naturales con solo repetir en voz alta frases del Zohar. Bien es verdad que es la hora de ahora. Nadie le ha obligado a cumplir esta espontánea aceptación, severidad ritualista que se pondría en grave aprieto teatral de prestidigitación y escamoteo si no optaba por volver la espalda al compromiso. ¿Qué libros cabalistas se han perdido? Muchos. Entre ellos, que yo recuerde, el Targum de Jonathan ben Uziel acerca de los geógrafos. Pedro Gelatino, judío de Italia, que terminó su vida vistiendo el hábito de monje franciscano, decía que este Targum los rabíes han procurado que se perdiese porque contenía en sus folios todos los misterios de la fe cristiana, y añadía: era denuncia perpetua de la incredulidad de los judíos y confirmación de las profecías de las Sagradas Escrituras. 2. Las obras de Rabí Moshe de Jordochán, que podían ponerse al lado de los evangelios, según un antiguo escritor que jura haberlas leído y releído hasta sorberse la médula de sus razonamientos. 3. El Galé Rasaya, revelador de misterios, de Rabí Judá el Santo, célebre redactor de Michuá, y que según su autor constituye un resumen expositivo de los misterios y dogmas de la religión cristiana, con grave olvido de las prácticas judaicas. Adeptos y discípulos de la Cábala. La doctrina secreta considera como tales a Adán, Abraham, Moisés, Buda, el Sakyamuni, Pitágoras, Platón, Agripa,
Jesús, San Pablo, Orígenes, San Clemente, Maimónides, el abate Tritemio, Juan Renchlin, Paracelso, Roberto Hundel, Pico de la Mirandola y Raimundo Lulio. Ensalada histórica y revoltijo jucundo en que solo falta un krausista pundonoroso hecho de nieve y humo, que en párrafos obscuros y gárrula prosa diera fe de estas conjunciones absurdas, dañadas o inverosímiles. A juicio de los iniciados, todos los discípulos entienden de la misma manera la tradición o la cábala, porque el secreto es uno y la inteligencia igual. Perdón por copiar la blasfemia. ¿Qué contenía esta revelación primitiva? Declaraba y explicaba cuántas verdades existen referentes a Dios, a la cosmogonía, a la creación y fin del hombre. Para ello, los iniciados están en posesión de una clave. Puede llegar a conocerse esta clave cuando Madama Blavatsky se encuentra con un imposible metafísico, adopta un procedimiento curioso. Dice que, consultados los grandes maestros, contestaron que el problema tendría fácil solución el día que los hombres estudiosos conozcan la trascendencia matemática del número 777. Y después, con toda formalidad teosófica, pasa a otro asunto. Yo, como filósofo formal, no imitaré el ejemplo. En resumen, no hay un solo ocultista que muestre la clave. La perdieron. Bien pudiera ser si hubiese existido. Debemos resignarnos a darla por perdida. Pero, ¿a qué tristes y amargas consecuencias nos lleva esta resignación? Porque, ¿qué pierden todos esos personajes con que se les declare discípulos de una doctrina esotérica? ¿Qué pierde Platón con que se diga de él que era maestro de lo desconocido? Nada. ¿Qué pierde Paracelso y Raimundo Lulio? Nada, absolutamente. ¿Acaso su fama de sabios aumente en intensidad si el título queda en las sombras? ¿Qué pierde Jesús? Jesús pierde la divinidad, porque si es un adepto, no es Dios. Para aclarar este concepto, os diré por adelantado que en la cábala se da por supuesto que no existe ninguna religión verdadera, que cada religión contiene pequeña parte, una pizca de la verdad. Y si se pudiera sacar esa pizca, esa minucia de cada religión, juntándolas todas, llegaríamos a formar la verdad total, única, encerrada en la tradición primitiva que se perdió en las obscuridades de la vida. Se me objetará diciendo, Buda y el Sakya Muni también pierden su divinidad, cierto, pero en definitiva, la mayor parte de los tiros apuntan a Jesús. Lo único que les interesa a los judíos es que no haya venido el Mesías. El último resultado, la cábala anula los altares y desacredita los templos. Convengamos en que la empresa es atrevida, disparatada, pero injusta. Mas
no nos apartemos del asunto. ¿Dónde está la clase y el secreto de esta doctrina misteriosa? Ningún cabalista la enseña ni la nombra, y cada cual interpreta los misterios del pasado según su gusto y aficiones. Con todo, muchos convinieron en un punto principal. Jesucristo es para los cabalistas una nueva encarnación de Buda. El verdadero Mesías está para llegar de un momento a otro. Ha de venir. Está bajo la tutela de Agni Besán. Y a falta de estrella en el cielo que lo anuncie, los ocultistas se ponen estrellas de plata en el ojal de sus fraques y levitas. Compaginad estos embrollos con la regla del maestro Maimónides. El Mesías será el último engendrado. En el fondo de este simbolismo crédulo e inocentón, por no añadirle adjetivo de salsa más picante, se ve claramente que cuando los judíos salieron del nido de águilas de Canaán y se esparcieron por el mundo, atravesaron la Caldea, la China y el Egipto, buscando argumentos para negar la venida del Mesías, y hallaron equiparar a Jesús con Buda, hacer del profeta de Nazaret una reencarnación brahmánica y esperar que la estulticia humana obrase el milagro de convertir la mentira en verdad. Según su propia confesión, la treta no les sirvió para nada, porque los críticos y místicos medievales, hasta los herejes y judíos de aquella época, interrogante en que nada se sabía, que todo estaba olvidado, siguieron explicando las antiguas enseñanzas, valiéndose de una forzada cristología, capaz de desesperar a todos los zumbones judíos y budas, con panzas presentes y futuros. No hay sino prestar atención a los desesperados alaridos de los israelitas contemporáneos para saber dónde les duele el esoterismo y en qué artejo les aprieta la cábala. Diariamente gritan a pendón herido: los dogmas cristianos son la cima que engulle los viejos símbolos paganos. El alambique y las retortas de los alquimistas han quebrantado, destilado y volatilizado la cábala hebrea, encerrada en tan magníficos y excelentes libros, formando un alcohol cristiano que apesta. Hay que tornar forzosamente al viejo de los días y hacer con cada uno de los cabellos de Macroposapus una rectificación legendaria y cruel de la historia terrena de Jesús de Nazaret. Como se ve, la sombra de Cristo no desaparece del mapa, ni aún proyectándola sobre la India, valiéndose de linternas mágicas y metamorfosis brahmánicas. Se palpa el judío burlado en todas estas quejas y denuestos que pueblan los aires. Entre la hojarasca retórica se adivina el fundado temor de que el Mesías haya venido sin que lo advirtiera Israel. Quizás sea la encarnación del Hijo del Hombre el único secreto que la cábala tiene. Quizás sea la encarnación del Hijo del Hombre el único secreto que la cábala quiere ocultar bajo 100 llaves.
Los grandes teólogos defensores de la claridad meridiana que advierte en las epístolas de San Pablo preguntan qué razón pudieran tener los cabalistas para sumar a Saulo de Tarsis entre los discípulos de la doctrina esotérica. ¿En qué pecó el elocuente discípulo de Gamaliel? Todos a una señalan aquellos párrafos indescifrables de la primera a los Corintios, en que parece que el apóstol de las gentes se confiesa de os y de cos en cabalista. Los copio íntegros y que el lector juzgue. A los Corintios, primera, segunda, párrafo 3 y siguientes. Y estuve yo entre vosotros con flaqueza, temblando y con mucho temor. Y ni mi elocuencia ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Empero hablamos sabiduría entre perfectos y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que deshacen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubiesen crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que la aman. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del mismo hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrinas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque las tiene por locuras y no las puede entender, ya que han de analizar espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y estas congojas, promesas, anuncios y esperanzas del apóstol no faltan a cabalistas que las relacionan con las seguridades de Jesús, cuando Mateo, el fiel cronista de su vida terrena, le hace decir para tranquilidad de los mortales: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra?
Y si le pidiera un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Ya lo saben los discípulos de lo oculto. Pedid y se os dará. La caridad de Dios para con sus criaturas es inagotable. Lástima que no sea el propio San Pablo el que me dicte la rectificación. Capítulo 3. ¿Cómo se hizo la iniciación de la Cábala? ¿Cómo, cuándo y a quién se hizo la iniciación en los secretos de la doctrina esotérica? Sobre este punto específico más quebradizo que el cristal, los cronistas fantasean, disputan y cuentan los hechos según les viene en gusto. Todos están conformes en que la revelación la hizo Dios, pero no coinciden al narrar el hecho en la forma en que lo hizo, ni los detalles de tal donación. Unos dicen, lo primero que hizo Dios fue dar a comer la fórmula de la creación y de la cosmogonía a los ángeles y a los sefirots. Luego diré lo que son los sefirots. Pero cuando nuestro padre Adán fue expulsado del paraíso, el sefirot hembra, como si con esta previa elección femenina quisieran justificar la fácil divulgación del secreto de la antigüedad, Sefirot, que fue reo por compasión amorosa y delincuente por amabilidad indiscreta, siendo desesperado al primer hombre, le enseñó la cábala para que se consolase de la pérdida del paraíso. Conste que esta denuncia no me pertenece. Otros añaden, no es tan antigua esta leyenda. Fue Moisés quien en el monte Sinaí, con las tablas de la ley, recibió secreto de la cábala y luego, antes de morir, lo transmitió a los jefes del pueblo elegido. Pero vienen otros con pico de la mirandola a la cabeza y dicen, nada menos exacto, el misterio de la cábala está precisamente en el Talmud y sobre todo en el Sefer Zohar y en el Sefer Yesirá. Allí es donde se esconde la clave del secreto tradicional. Y no faltan quienes suponen